¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La frase que todos nosotros conocemos, que dijo el Señor cuando la mujer del flujo de sangre le tocó el borde de su manto. Me gustaría que tú entendieras algo de esta historia, unos minutitos, para que comprendas algo. La mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. 12 años. No sé si usted entiende, no, va más allá de solamente el sentir físico y del problema físico que ella tenía. Por 12 años, conforme a la cultura, no se le podía acercar a ella, no se podía abrazar, era considerada una mujer inmunda. Sus seres queridos no habían podido llegar a ella. Por 12 años ella no sabía lo que era el cariño, el amor, el sentir el calor de otra persona que lo tocara. Tras que tiene un problema físico, tiene un problema emocional, sentimental y aún un problema espiritual. Esta mujer desea el poder sentir de nuevo el calor, el cariño, el amor de sus seres queridos, pero es una mujer inmunda. Lo dio todo, dice la Biblia. Dio todo lo que tenía, todo su dinero, dio todo por doctores para ver si encontraba, poder encontrar la salud de su cuerpo y no podía. Pero alguien le dijo que el maestro, el rabí, el Mesías, Jesucristo, aún al que otros le llamaban el blasfemo, se estaba acercando. Y ella dijo, si puedo llegar, quizás puedo encontrar la salud a mi cuerpo. Cuando llegó hacia Jesús, llegó y se ve más difícil de lo que parecía. La multitud apretaba, seguía al maestro. ¿Cómo llego yo hacia él? ¿Cómo puedo yo encontrar? Está mi solución tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. ¿Cómo puedo hacer yo lo que tengo que hacer? Y ella misma se dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. El borde del manto es la parte más baja del manto. El ruedo del pantalón, el ruedo de la farda, lo que queda más abajo. No hay forma de tocar el borde de su manto si no es de rodillas. Aquella mujer se tuvo que arrodillar y en medio de los pies de los hombres y mujeres que estaban de pies, que estaban en condiciones para acercarse al maestro, que no tenían algo que lo mantenían lejos, entre medio de sus piernas y sus pies llegó aquella mujer y logró tocar el borde de su manto. Allí, al instante, regresó el calor a su vida. Regresó la sonrisa a sus labios. Regresó la esperanza, pues ella sabía que algo había acontecido. El flujo había parado. El derramar de esperanza se había detenido. Se había acabado la soledad. Se había acabado la tristeza. Si tan solo tocare el borde de su manto. Era la frase de ella. Sin embargo, el maestro en ese momento dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿cómo que alguien te ha tocado? Si la multitud te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. Oh sí, todos ellos me aprietan, todos ellos me rodean, pero solamente una persona me ha tocado, pues yo he conocido que ha salido virtud de mí. Amigo, amiga, hermano o hermana, en los momentos cuando nosotros pensamos que a veces necesitamos que Él se acerque a nosotros, van a haber momentos que tenemos que llegar nosotros a Él. Cuando Jesús buscó y miró, y la mujer vio que no podía esconderse, quizás con las rodillas todavía con el polvo del suelo que había estado arrodillada buscando la solución, la miró y aquel hombre le dijo, mujer, no te preocupes, tu fe te ha salvado. En el día de hoy yo quiero decirte que no interesa y no importa cuánto tiempo tú llevas buscando la solución, cuánto tiempo ha sido el momento del dolor, del frío, de la falta de amor o la seguridad que a veces nos falta. En un día puede cambiar. En un día puede todo eso cambiar si tan solo tú lo tocas. Quizás estás esperando y me dices, pastor, llevo tanto tiempo esperando que Él me toque. Te invito a que no esperes que Él te toque y que tú lo toques a Él. Acércate tú a Él. Busca llegar hacia Él. No importa la vergüenza. Todos ellos de pies.
y no se dejaron sentir. Y solamente una mujer de rodillas. El himno dice, no hay un lugar tan alto que estar a sus pies. Te invito a que tus rodillas se doblen, a que tú llegues a tocar el borde del manto. No esperes que Él llegue a ti. Llega tú a Él y tu vida puede cambiar. Unos minutos viendo la historia de una forma en la cual se asimila a mí. Si yo llegara a Él, Él cambiará mi vida. Y Él también me dice a mí, yo creo que alguien me tocó. Déjate tocar. Tu milagro puede ser hoy. Tu oración puede ser la que cambie. Toma unos minutos. Acércate al Maestro. Tócalo para ver que Él contesta a ti. Pues podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Este es tu hermano Jason Hernández que te dice, toca el borde del manto y tu vida va a cambiar. 12 años pueden cambiar en un segundo. Dios te bendiga. Que pases un buen día.